Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones y Reflexiones en Movimiento. Hoy es viernes 16 de mayo, ¿sí? 16 de mayo. Y hoy me levanté con nostalgia y me puse a reflexionar qué es la nostalgia, para qué sirve la nostalgia, qué llamamos extrañar algo, tener nostalgia por algo o por alguien, por un lugar, por una persona, por un momento de la vida. Dicen los biólogos evolutivos que todas las cosas que pensamos y sentimos han tenido una razón evolutiva. En otras palabras, las tenemos hoy porque nos han servido en el pasado para superar grandes obstáculos y sobrevivir. Entonces se me ocurrió hoy reflexionar sobre para qué nos sirve la memoria. Y no la memoria nada más que para recordar cosas que nos puedan ayudar a tomar decisiones en el momento, ¿no? Eso como ya yo he vivido esta situación antes y como tuve esta experiencia ahora no lo voy a hacer de la misma manera, sino para hacer otro tipo de fenómenos afectivos que tienden a hacernos sentir mejor o hacernos sentir peor. Es interesante porque el recordar ciertas cosas puede ser positivo o negativo según la naturaleza eh, de lo que se esté recordando. La memoria es una de las cosas más sobresalientes y llamativas de la actividad mental. El poder recordar algo es vital para la sobrevivencia. Así es que se estima que casi todos los animales, de alguna u otra manera, tienen lo que se llama memoria, la capacidad de almacenar información sobre ciertos eventos para volver a acceder a esas memorias y tomar decisiones en consecuencia. De esa manera, pues, hasta animales bastante primitivos en la escala de desarrollo del cerebro demuestran signos de memoria. En los experimentos que se hacen con ratas, con chimpancés, con elefantes, se dice que los elefantes tienen una gran memoria. Es evidente que en el desarrollo evolutivo de muchas especies, el factor memoria cumple una función importantísima. Más aún, en virtud de que el ser humano ha inventado las computadoras, se hizo evidente que si nosotros necesitábamos procesar información, teníamos también que guardar esa información para uso ulterior, ¿no? Por lo tanto, era evidente que en el desarrollo de la computación tuviéramos que desarrollar unos circuitos específicos que guardaran la información y a eso lo llamamos memoria, la memoria de la computadora. Son esas áreas de la computadora donde se guardan las cosas. En el mundo de la computación hay tres características memorias que, que siempre se han hablado en los cursos de computación, ¿no? La memoria ROM y la memoria RAM. La memoria ROM es esa memoria que es read-only memory. Ahí vienen instrucciones que sirven solo para ser leídas. Entonces ahí se guardaba información que necesitaba la computadora para arrancar, información necesaria para encender y empezar a funcionar. Informaciones que se metían ahí en fábrica, se grababan en un circuito simplemente para ser leídas, no para ser modificadas.
Por eso se llamaba Read Only Memory, ROM, ROM. Y de igual manera, había memorias que sí eran cambiables. Constantemente se podían leer y escribir datos en esas memorias. Y a esas memorias a las cuales podríamos acceder al azar, guardar información y sacarla cuando nos quisiéramos acceder a ella, se le llamaba RAM, Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio. Ok, entonces podríamos decir que el cerebro humano, aunque no es exactamente una similitud con la computadora, también tiene instrucciones básicas que vienen en el cerebro, que originalmente fueron codificadas en el DNA, y a medida que el cerebro empieza a interconectarse, se va cableando, se van estableciendo conexiones sin que nosotros tengamos que hacer absolutamente nada. El cerebro sabe cómo conectar los centros respiratorios para que muevan los músculos respiratorios y nosotros podamos respirar. Y de igual manera controlar todas las funciones del cuerpo. Todas esas instrucciones que usa el cerebro para controlar todos los otros sistemas del cuerpo, el respiratorio, circulatorio, endocrino, ginecológico, reproductivo, tiroideo, digestivo, olfatorio, todas las instrucciones para que nuestro ojo se cablee de manera de que las imágenes lleguen a las áreas ópticas de la corteza y la persona pueda interpretar las imágenes que están viendo los ojos. Todas las conexiones necesarias para que nuestro oído transmita las señales acústicas que movilizan esas neuronas y el cerebro pueda escuchar sonidos. Todo eso ya viene precableado. A veces ocurren errores, las personas vienen con algún defecto de fábrica, pero en general esas instrucciones vinieron en el DNA, codificado en proteínas. Cada una de esas proteínas hizo su función en su momento dado, creó las estructuras, interconectó los nervios. Esos nervios fueron exactamente a las áreas destinadas para recibir esas señales, las señales sensoriales. De igual manera, los nervios partieron de las áreas motoras, salieron del cerebro, recorrieron la médula espinal, recorrieron los trayectos nerviosos, formaron esos nervios periféricos y fueron a cada uno a su destino. Los nervios que iban a los músculos iban a los músculos, los que iban al corazón, los que iban al tubo digestivo y así sucesivamente. Bueno, podríamos decir que todas esas instrucciones necesarias para que el ser humano pudiera ejecutar el plan de vida y transformarse de un par de células o de una célula multipotencial, una célula madre, se transformara en billones de células, cada una especializada y cada una controlada por un sistema maestro. Y todas esas instrucciones, sorprendentemente, en un código de 4 letras que ya ustedes conocen como ADN. Y dentro de ese plan maestro estaba también el tejido cerebral, que no solamente iba a controlar y ejecutar todas esas acciones que ya acabo de describir, sino que también iba a ser responsable de crear estructuras en el cerebro para que eventos percibidos por el sensorio, recuerden que el sensorio pues es como llamamos los médicos o los biólogos, todas esas vías aferentes, todas esas entradas de información al cerebro, la llamamos sensorio, los 5 sentidos en términos genéricos, y muchas otras señales de entrada que van al cerebro. Y las salidas las llamamos el sistema motor, principalmente porque mueve los músculos, pero no solamente se limita a mover los músculos, sino son las salidas a través de las cuales el cerebro controla todo. Y entonces, todo eso que el sensorio percibe, podía pasar 2 cosas con esas señales de entrada. Una es que inmediatamente crearan respuestas motoras, es decir, una reacción motora a lo que se está escuchando, a lo que se está sintiendo,
a todo lo que se está recibiendo de señales, el cerebro encontraba la forma de producir una salida motora. Pero hay otra cosa que se puede hacer con todo lo que está entrando, y es guardarlo en la memoria. Si usted está escuchando una música, usted la está escuchando, no tiene necesariamente que subir o bajar el volumen si es que no es lo suficientemente alto. Usted simplemente está escuchando esa música. No hay mayor respuesta motora. Sin embargo, todas esas señales eléctricas que se están produciendo por la llegada de ondas acústicas al oído se están guardando en la memoria. Pero no se guardan igual que en la memoria de un computador, donde se guardan en una ubicación específica. La neurofisiología y lo que sabemos de la neurociencia es que se guardan en ciertas áreas del cerebro, pero no en un punto en particular. No es que usted tiene una gaveta vacía en el cerebro, donde ahí se va a guardar la información musical de la quinta de Beethoven. No funciona así. De manera que si por alguna razón a esa gaveta le da un infarto y se muere esa gaveta, una gaveta neurológica por supuesto, a usted se le olvida cómo es la música de la quinta sinfonía de Beethoven. No funciona así. Funciona, parecería, en forma de corrientes eléctricas que fluyen en forma infatigable en diferentes circuitos que están constantemente interconectándose unos con otros. Mientras esas células que están manejando esas corrientes eléctricas vinculadas a esa pieza musical que usted escuchó, reciban suficiente oxígeno, glucosa, metabolicen, estén vivas y activas, usted podría en cualquier momento recordar eso. Si por alguna razón metabólica, neuroquímica, por alguna lesión, un infarto, un tumor, un deterioro de la conducción de la fibra nerviosa de ese circuito, de ese loop, se pierde, ya se le hace cada vez más difícil o a veces se pierde por completo al recordar esa canción. Usted no se acordaría nunca de si esa canción la ha escuchado, no podría tararearla o que le resultaría completamente nueva. No he podido saber, y he estado investigando eso, si las personas que pierden la memoria cuando escuchan de nuevo algo que ya no recordaban, lo sienten como una novedad. O ya tampoco se produce ese sentido o esa sensación de reconocer algo nuevo en nuestra historia de memoria, ¿no? Porque la memoria de uno es la historia de uno. Son muy pocas las personas hasta donde se sabe que pueden recordar cosas que pasaron intrauterinamente. Ha habido una gran especulación de un grupo de psicólogos desesperados por ganarse unos dineritos, especulando sobre la posibilidad de regresar la memoria de ciertas personas a su condición fetal. No estoy al día en eso, pero se me ocurre pensar que todavía el cerebro está en formación y por lo tanto no tiene la complejidad de circuitos neuroquímicos como para guardar memorias de la época intrauterina. Si uno le pregunta a la mayoría de los niños qué recuerdan de su infancia, se sorprendería que recuerdan muy poco. Ciertamente, el consenso general dice que los niños recuerdan momentos dramáticos de su existencia. Dramáticos fundamentalmente porque fueron algo sorpresivo, o sorpresivamente bueno o sorpresivamente malo. O una tragedia, un momento muy estresante, o un momento muy excitante.
ambos parecieran tener prioridad a la hora de que el cerebro fija eso en la memoria. Si son cuestiones cotidianas, como conversaciones, como experiencias de todo tipo, informaciones como el día de la semana, la fecha de la semana, la gran mayoría de los seres humanos no recuerda eso. Y no lo recuerda porque el cerebro, a pesar de que se dice que uno usa el 10% de la capacidad cerebral, y eso se ha disputado en realidad, si es que es así como que el cerebro tiene 10 cilindros y solamente usa 2 diariamente, lo cierto es que el cerebro está todo el tiempo activo, todas las áreas del cerebro están totalmente activos, y hay muchos neurofisiólogos que no dicen que uno trabaja con el 10%, a pesar de que parece ser así. Hay personas que tienen una memoria prodigiosa y hay personas que tienen algunos trastornos por hablar de algo que es diferente a los demás, unas anomalías, vamos a llamarlo unas anomalías que pueden recordar cada día de su vida y qué pasó cada día de su vida. Lo llaman una memoria enciclopédica, una memoria histórica completa. Yo lo he visto en televisión, personas que le preguntan qué pasó tal día y esas personas pueden perfectamente decir qué día de la semana era, qué estaba pasando en esa localidad donde ellos estaban, cómo estaban vestidos, todo, todo. Es una memoria prodigiosa, pero eso no lo tiene todo el mundo. No se conoce muy bien cuáles son las capacidades específicas que tienen esas redes neuronales de las personas con memoria bibliográfica. Pueden citar la bibliografía de su vida con una extraordinaria precisión. Entonces, a medida que uno va creciendo y va desarrollando memorias. Y un aspecto interesante que encontré en relación a cómo memorizamos las cosas es que no solamente memorizamos uno de los sentidos o el otro. No es que memorizamos lo que vemos, por ejemplo. Vamos a poner que yo veo un automóvil Valiant del año 58. Veo una foto de ese automóvil ahorita en una revista y digo, yo he visto ese automóvil. Mi corteza visual reconoce la imagen, reconoce que el modelo no es nuevo, que yo he visto ese automóvil antes. Pero lo sorprendente es que no solamente se guardó la imagen visual, sino que acompañada de la imagen visual, yo recuerdo a veces el instante completo. Es decir, dónde estaba yo, dónde lo vi, si lo vi en una revista o lo vi en la calle, de qué color fue el que yo vi, etcétera, etcétera. Entonces, no solamente guardamos imágenes o sonidos, sino que los recuerdos son en realidad patrones completos de experiencia sensorial. Y dentro de esa experiencia sensorial está no solamente los aspectos racionales de la memoria, forma, color, patrones, sitio, fecha, situación, el entorno que había, quiénes estaban en la reunión, quiénes no estaban, sino que también guardamos la parte emocional. Entonces decimos, sí, yo recuerdo ese automóvil porque ese era el automóvil de un amigo mío que se llamaba Juan. Yo recuerdo la primera vez que lo vi porque Juan lo llevó a la escuela y nos invitó a una fiesta y nos fuimos en ese automóvil. Por cierto que nos paró la policía y le pidieron las credenciales a Juan y no tenía licencia Juan. Y entonces es fascinante cómo uno de ver una imagen, la memoria trae no solamente el reconocimiento de que el auto ha sido visto en el pasado, sino toda la experiencia, ¿no? Y si esa experiencia terminó bien, porque lo que hicimos fue todos reírnos al final del atrevimiento de Juan de sacarle el automóvil de su mamá sin licencia, si terminamos todos presos ese día, por una razón u otra, también recordamos por el lado negativo de que fue un buen susto el que pasamos cuando nos metieron presos,
transitoriamente por andar en un carro que no se sabía si era de nosotros o no. Entonces, con este pequeño recuerdo, les estoy tratando de transmitir que los recuerdos no solamente se limitan a la observación de los sentidos, sino también a la parte emocional de cómo nos sentimos. Y más aún, de cómo se sentían los demás. En otras palabras, podríamos también añadirle a eso que Juan estaba sumamente triste ese día porque sus padres lo iban a castigar. O sea que nosotros también recordamos el lenguaje corporal de Juan y la cara de miedo de Juan por el hecho de que le fueran a castigar por haberse llevado el carro. Y así uno va acumulando imágenes. El cerebro le da prioridad para las memorias a las más importantes, a las más dramáticas, a las que se salen de la rutina. Hay unos que dicen que el cerebro fija mejor las imágenes que se producen con la liberación de adrenalina, es decir, esas situaciones peligrosas donde en un momento dado estamos a punto de perder la vida o en algún momento se libera la adrenalina, tenemos que salir corriendo, qué sé yo, cualquier cosa que nos haga excitarnos, eso ayuda a la fijación de esa memoria. Y la otra cosa es el momento, ¿no? En el momento de la fijación de la memoria se necesita cierto tiempo para que esa memoria pase de un estado transitorio de impacto a un estadio permanente que sea recordado en el tiempo. Es decir, esa memoria como que si inicialmente viene y se acumula allí, de manera de que si, siguiendo con el mismo ejemplo de Juan y el carro robado a su madre, pudiéramos decir que si uno al día siguiente le pregunta al muchacho, ¿qué hiciste ayer? Bueno, ayer salimos con Juan y nos metieron preso porque se robó el carro de su mamá. Uno todavía recuerda lo que pasó ayer. Pero si lo que pasó ayer fue memorable, o uno lo piensa y lo asimila como algo importante de recordar, 10 años después, uno puede volver a echar el mismo cuento. Bueno, uno puede recordar ese evento. Es decir, 10, 20 años después uno ve a Juan por la calle. Hola Juan, ¿cómo estás? Bien, José, ¿cómo te va? Coño, chico, aquí. Ahora que te veo estoy recordando, ¿te acuerdas de aquella vez que nos metieron presos porque tú saliste con el carro de mi mamá, tu mamá denunció el carro como robado y nos pararon y nos metieron presos todito? Y tú dices, oye, qué increíble que me haya podido acordar de eso que pasó hace 20 y pico de años. Bueno, te acuerdas por varias razones. La primera es porque tu cerebro estaba fresco, tu cerebro estaba en neuroplasticidad avanzada, estaba tejiendo cables por todos lados, estaba fijando nuevas conexiones y por eso esa anécdota se grabó perfectamente. Y 20 años después tú la recuerdas perfecto. Es más, Juan te dice, ¿tú te acuerdas qué canción veníamos oyendo en el carro cuando nos paró la policía? Y tú le dices, sí, por supuesto. Estábamos oyendo La Pollera Colorada. Oye, chico, pero qué memoria la tuya, fíjense, ¿no? Una misma experiencia, el susto de que los parara la policía, hizo que la adrenalina saliera y que todo el proceso fuera conjugado, relacionado en alguna parte del cerebro donde tiene 20 años circulando esa señal de una neurona a otra, de una neurona a otra. Y cuando algo dispara la memoria, en este caso lo que disparó la memoria fue que el hombre vio en una fotografía, en una revista, una foto de un Valiant año 54, 58. Vio el carro y se acordó de Juan, de la detención, y se acordó de todo eso y se acordó también que años después se encontró con Juan. O sea, una cosa va hilando la otra. Así más o menos brevemente funciona la memoria. Pero yo no empecé hablándoles ahorita al principio de la memoria como tal, sino les hablé de la nostalgia. La nostalgia es la añoranza,
el recordar algo del pasado que nos acongoja y nos hace querer volver a vivir esa experiencia. Cuando uno dice, tengo nostalgia por Venezuela, tengo nostalgia por un joropo, tengo nostalgia por un beso en el cine, uno está recordando un acto que pasó, y ahora voy a hablar de las modificaciones que hace el cerebro, y uno extraña lo que sintió en ese momento. Cuando uno no es una añoranza o una nostalgia, sino que es miedo, pánico, entonces se habla de un síndrome de estrés postraumático, donde uno recuerda, pero el recuerdo lo que trae es miedo y pánico, ¿no? Le pasa mucho a los soldados que guardan memorias de momentos terribles durante la guerra, regresan, salen de la guerra, pero la guerra no sale de ellos. Y todavía años después, décadas después, todavía de vez en cuando cualquier cosa, un ruido, una detonación, una situación en particular, puede llamar al consciente, porque eso está en el subconsciente, puede llamar al consciente la llegada de ese recuerdo y reproducir la angustia, el miedo, el pánico que estaba presente en el momento en que esos eventos ocurrieron. Fascinante eso. Pero en el caso de la nostalgia, uno voluntariamente reclama esos recuerdos. Uno reclama esas sensaciones. Por supuesto que la nostalgia es directamente proporcional a los años vividos. Cuando uno es joven es muy poco frecuente que uno tenga nostalgia, porque uno no ha vivido lo suficiente. Y la llegada de nuevas experiencias hace innecesario refugiarse en experiencias pasadas. En otras palabras, la actividad de una persona joven de 20, 25, 30 años es tan rica en nuevas experiencias que no tiene mucho sentido sentarse en una mesa o en una cama a recordar su primera comunión, su primer beso, su primer baile de promoción, las cosas bonitas, los viajes que haya hecho. No es una prioridad de la mente de la persona adulto joven. Pero a medida que empiezan los años a caer, empieza una necesidad humana de revisar la vida que se ha tenido. Es una autoevaluación de lo que uno ha vivido. Es una revitalización de el espíritu de lo que ha sido uno. Y una búsqueda, ¿no?, de cosas de qué agarrarse si lo que está viviendo en ese momento no es agradable o bueno. Entonces uno trata de crear espacios de nostalgia donde poder recrearse ante la ausencia de momentos presentes que sean igualmente agradables. Por eso la gente mayor escucha música vieja, ve fotos viejas, ve videos viejos, llama a los amigos, trata de recordar las cosas, porque traen las experiencias ya vividas con nostalgia y evidentemente ya no hay una llegada tan abrumadora de nuevas experiencias que desplacen las ya vividas, ¿no? O sea que la nostalgia es una forma de psicoterapia reconstructiva de la autoestima. Entonces el hombre o la mujer que ya no levanta, que ya no fiestea, se regocija recordando las épocas en que sí levantaba y sí fiesteaba, ¿no? Recuerda los grandes bailes, los grandes amores, los grandes viajes, las travesuras que se hacían y que ahora por cuestiones de edad y de limitación física ya no se pueden hacer. O sea que a mí me parece un efecto adaptativo, evolutivo, muy bueno para hacer más vivible los años finales de vida de un ser humano. Empieza uno a ver películas que ya vio,
encuentra un enorme gozo en ver una película que vio cuando tenía 14 años, una serie de televisión que lo acompañó durante la infancia, una música que lo hizo vibrar con el primer amor cuando tenía 16 años y la canción la está oyendo otra vez y él vuelve a revivir toda la emoción asociada mentalmente a esa canción en particular. Hace unos cuantos años vi yo un concierto de los Bee Gees cuando todavía estaban los cuatro, en un concierto pequeño, en lo que llaman un concierto desconectados. Eran ellos cuatro con unas 80 personas ahí, sentadas alrededor de ellos escuchando sus canciones. Y en una de esas llamaron a alguien y esa persona les dijo lo siguiente: quiero agradecerles a ustedes el haber escrito las canciones que me han acompañado a mí en los mejores momentos de mi vida. Los mejores momentos de mi vida los he tenido yo escuchando canciones de los Bee Gees. Y yo me identifiqué con esa señora. Yo dije, si es verdad, yo también. Yo casi que tengo una canción de los Bee Gees para cada momento estelar de mi vida. No sé por qué, bueno, era porque estaba de la época, porque yo tenía sus discos o sus cassettes, o porque eso era lo que se estaba oyendo en la radio en ese momento. Y de cada época uno tiene esa visión. Y con cada generación uno piensa que la música de uno siempre fue la mejor. ¿Cómo es esto que ahora llaman música, eso del reggaetón? Eso no es música. Música era Neil Diamond. Música era los Bee Gees, los Beatles, los Rolling Stones. Todavía uno ve los conciertos de los Rolling Stones y uno ve hacia el público lo que es puro viejo, puro viejo. En los conciertos de esos grupos viejos, los viejos están tocando y los viejos están escuchando y brincando en la audiencia. Y uno dice, todo esto que estamos viendo es un monumento a la nostalgia. Los viejos disfrutan del concierto tocando para sentir que todavía están vigentes, que todavía son un gran supergrupo, que todavía tienen fanáticos. Y los fanáticos van al concierto a escuchar a los Rolling Stones para volver a sentirse como se sintieron hace 40, 50 años jóvenes, escuchando un grupo que representaba su generación. Hay uno que otra gente joven que va por curiosidad, pero cada generación tiene su ámbito de nostalgia. Cada generación tiene su burbuja de nostalgia. Es fascinante cómo cuando uno habla con personas de otra generación, ellos le hablan de cosas que uno nunca escuchó, al igual que uno les habla de cosas que ellos nunca han escuchado. Lo cual demuestra que cada persona, cada generación va metida en una burbuja de recuerdos propias que no se rompe porque es la burbuja que encierra nuestros afectos más humanos a través de la vida. ¿Qué puede afectar este maravilloso proceso de la nostalgia y del disfrute de la memoria ya vivida? Las enfermedades degenerativas del sistema nervioso, las neuropatías, enfermedades en los nervios, las enfermedades por aterosclerosis, las enfermedades por diabetes y por supuesto las enfermedades demenciales como la enfermedad de Alzheimer y otras demencias que van deteriorando esa red electroquímica del cerebro y que hacen imposible dos cosas. Primero, fijar nuevas memorias. De allí la dificultad de muchas personas después de cierta edad para recordar cosas que pasaron hace 10 minutos. Pero recuerdan con una enorme claridad cosas que pasaron hace 40 años. Y cuando dice, papá, pero tú no te acuerdas que te dije tal cosa, no me acuerdo, pero recuerdo muy bien que tu mamá hizo esto y esto y esto. Y uno dice, bueno, mi papá no está tan mal porque si puede acordarse de cosas que pasaron hace 50 años, es porque tiene una muy buena memoria. Sí, claro, la tiene. Lo que su cerebro no tiene hoy es la capacidad bioquímica de formar, de almacenar, de fijar nuevas memorias. Yo siempre he dicho que yo soy fotógrafo.
y ahora me digo videógrafo, pero en una época cuando la gente me decía, ¿qué haces tú? Yo soy fotógrafo. Y la fotografía, la clásica, uno tomaba una foto como la captura del ojo. Y esa foto estaba latente en la película, como la recibe el cerebro. Y el cerebro, hay dos procesos que tienen que ver con el hecho que uno pueda ver la foto. Si uno levanta una película y la ve, no ve nada. Ve la película. Pero si uno la pasa por un líquido revelador, porque revela lo que está plasmado en la imagen de la película, uno puede ver el negativo. Y entonces uno agarra, expone la película o el papel, lo pasa por el revelador, y ese líquido, esos químicos, revelan la foto que se tomó. Esa sería la manera en que el cerebro reconoce la imagen que el ojo captó. El ojo es la cámara y en el cerebro hay unos químicos que son los reveladores. Reveladores electroquímicos. Ahora, todo el mundo que haya revelado fotografía sabe que una vez acontecido ese proceso de revelado, hay que detenerlo. Porque si se sigue dejando revelar, se fuma la imagen. Entonces se detiene el proceso de revelado cuando uno ya ve que la imagen está adecuadamente revelada. Y entonces entra un segundo proceso que se llama el fijador. El fijador es el que va a hacer la imagen permanente. Es el que va a hacer que esa imagen perdure en el tiempo en el papel donde se ha fijado la imagen. Si uno revela la imagen y no la pasa por el fijador, uno ve la imagen durante unos 3 minutos y de repente la imagen se va desvaneciendo y de repente se ve todo negro y ya no hay imagen. O sea que en el proceso fotográfico hay que capturar, revelar y fijar. Y lo mismo pasa en el cerebro. El ojo captura, parte del cerebro revela y parte del cerebro fija la imagen para la posteridad. Si esos 3 procesos no se completan, uno puede recordar muy poco de algo que haya visto. ¿Por qué? Porque la imagen la vio, la interpretó, pero ya no la puede reconocer porque no tiene una imagen comparativa. La inteligencia humana es más allá de eso, ¿no? Porque sobre la imagen que el cerebro capta y fija, el cerebro la analiza, encuentra patrones que hacen que el cerebro, si ve una silla y reiteradamente cosas parecidas a esas le son identificadas en las áreas del lenguaje como sillas, ya él de ahí en adelante no necesita haber visto una silla nueva para decir que es una silla. Le pueden presentar la silla más innovadora que haya sido diseñada y la persona le preguntan, ¿qué es eso? Eso es una silla. Pero ¿cómo sabes tú que es una silla si tú nunca has visto este modelo? Este modelo se diseñó ayer. No importa, tiene características de silla. O sea que fíjense qué maravillosa es la inteligencia humana que no solamente puede captar una imagen, guardarla, preservarla, analizarla y guardar el patrón. Y de ahí en adelante ese patrón es usado para saber cuándo algo es una silla o no es una silla. O se parece a una silla. Fascinante. Bueno, entonces, esencialmente, la nostalgia es ese recurso que usamos las personas de cierta edad para disfrutar de nuevo de lo ya vivido. Muy importante eso. Porque una persona que no apela a la nostalgia y a los recuerdos bonitos de su vida, sufre mucho. Porque a medida que uno vive, independientemente de que uno tenga una salud integral fantástica, una familia fantástica y todo lo que ustedes quieran, con la edad viene un deterioro físico, mental y social. Físico porque tus órganos se desgastan. Tú estás asumiendo que la persona es extraordinariamente saludable, que no tiene ninguna enfermedad reconocible.
es evidente que ya no corre como antes, no salta como antes, no tiene la agilidad de antes, no tiene la fuerza de antes. O sea que eso es inobjetable. La otra cosa es la salud mental. Bueno, la juventud es excitante, todos los días hay amigos nuevos, bailes, fiestas, promociones, retos, aventuras. Con la edad, la vida se vuelve más predecible por razones de seguridad, ¿no? Ya una persona mayor no puede estar danzando del timbo al tambo, arriesgando su vida con cada escalera, con cada puente y con cada risco, ¿no? O sea que si usted quiere llegar a viejo, sepa que la actividad física puede ser uno de sus peores riesgos, ¿no? O sea que úsela para mantenerse a tono, pero no abuse de ella, porque ya usted no tiene 20 años para estar saltando, brincando, montado en una patineta y tomando riesgo. Entonces hay menos nuevas experiencias. Ya usted se ha vuelto sumamente objetivo a la hora de predecir las cosas. Pareciera que nada le sorprende. Le dicen, papá, abuelo, tú sabes que pasó tal cosa. Yo sabía que eso iba a pasar. Sabe que eso va a pasar porque ya lo ha visto antes. Usted empieza a reconocer patrones de todo tipo, políticos, económicos. Tú vas a ver que la bolsa va a bajar. ¿Cómo sabes, papá? Bueno, pues yo he visto la bolsa bajar 3 veces en mi vida. Pues entonces ya uno empieza a reconocer patrones ya vividos. Pues la juventud no sabe nada de eso, aun cuando se eduquen. Como no lo han vivido, ese conocimiento no está fijo como está fijo el de alguien que pasó por la Gran Depresión, que pasó por una guerra, ¿no? Tú puedes leer mucho sobre la guerra y el holocausto, pero si tú pasaste por el holocausto, tu experiencia es diferente a que si tú leíste sobre el holocausto, ¿no? Creo que no se tiene que elucubrar más sobre ese tema. Bueno, lo cierto es que definitivamente es importante la nostalgia como un recurso para vivir mejor. Hay que ser selectivo, tratar de recordarse de las cosas buenas ya vividas y rechazar la tendencia a recordar y empezar en un proceso inacabable de autocensura, de autorrecriminación. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué no hice aquello? Si yo hubiera hecho esto, no hubiera pasado aquello. ¿Usted sabe qué? Usted no sabe nada de lo que iba a haber pasado. O sea que nadie, ni usted ni nadie puede decir qué hubiera pasado si usted no lo hubiera hecho. A lo mejor las consecuencias hubieran sido peores. Así que deje de estarse recriminando por cosas que hizo o no hizo, porque primero ya es demasiado tarde, segundo eso no cambia nada, y tercero lo que hace es que usted se sienta mal. Y si algo no debe hacer alguien después de cierta edad es tratar de procurar sentirse mal, porque ya la vida le da bastantes razones para sentirse mal, para tú encima de eso añadir situaciones inventadas por tu mente. Entonces mi recomendación de salud mental es rechazar cualquier memoria, cualquier reconocimiento previo de algo que te entristezca, que te haga sentir mal. Y eso es enteramente voluntario, eso es un hábito. Eso es un hábito. Eso se aprende. Usted no necesita estar genéticamente considerado para poder decir que no puede recordarlo. Si usted no quiere recordarlo, hay miles de formas de distraer al cerebro para salir de esos bucles, de esos procesos de retroalimentación negativa, donde cada vez que usted, mientras más lo piensa, peor se siente. Reconózcalo así. Cuando usted recuerde algo que le da un mal sabor en la boca y que lo hace sentir mal, que lo hace sentir como que no ha debido haber pasado por eso o que fue una estupidez haberlo hecho. Cuando usted reconozca eso, bloquee ese recuerdo con un recuerdo positivo o distráyase, póngase a hacer algo nuevo y diferente. Pero no se siente a regocijarse y a darle vueltas al asunto porque ya es demasiado tarde. Entonces, ¿para qué hacerlo? ¿Para qué lamentarse de lo que ha podido haber sido y no fue? Rechace ese tipo de pensamientos que no lo hacen más feliz.
Llénese de nuevas experiencias alegres, aunque no sean extraordinariamente alegres, porque ya no se pueden hacer ciertas cosas, pero siempre hay motivos positivos para alegrar la vida y traer una, nuevas memorias bonitas. Y eso me lleva a la importancia de la socialización. Si usted está muy solo, tiene que buscar compañía, íntima y no íntima. La compañía íntima es muy importante. La puede tener permanente si es que se casó, si vive con alguien, o intermitente si es que tiene parejas dependiendo de la disponibilidad. Pero es importante tener una vida íntima, tener una amiga o un amigo íntimo, tener un confidente, alguien que sepa cosas íntimas de usted con las cuales usted las pueda compartir y usted saber cosas íntimas de esa persona. Eso es importante para su humanidad. Eso lo hace sentir humano. Eso es bueno para la salud. Y lo otro es amistades, amigos con los cuales compartir cosas que usted disfruta. Sus compañeros de la mesa de dominó, de la juega de cartas. Póngase a jugar truco con los amigos. Juega truco. Yo no juego ningún juego de mesa, pero encuentro que la gente que encuentra unos amigos para hacer juegos de mesa, la verdad es que la pasa de lo mejor. O deportes. O personas con quien conversar. La conversación es una fuente inagotable de nuevas experiencias, de nuevas informaciones, nuevos contenidos. Y no tiene que conversar con gente que esté de acuerdo con usted. Al contrario, conversar con alguien que no piensa como usted es envigorante, como dicen en inglés. O sea, la gente se siente mejor. La gente se siente mejor cuando combate por sus ideas, cuando debate ideas y encuentra adversarios que piensan totalmente diferente y usted se propone convencerlos y argumentar de la manera más eficaz su punto de vista y el otro hace lo mismo y entonces se produce un concurso de ideas y una lucha por tener la razón y la gente que está afuera dirá, pero ¿cuál es el propósito? Ese par de viejos hablando, peleando. No, no está peleando, uno está haciendo esgrima y usted no puede hacer esgrima si no tiene un oponente que sepa de esgrima y que tenga una espada y que pretenda tocarlo con la espada. Entonces, para hacer esgrima uno necesita un oponente, igual que para boxear. Uno no puede boxear con una pera, uno boxea con otro ser humano. Entonces, si usted quiere que le recomiende cosas que lo van a ayudar a una salud mental integral, una salud social y una salud biológica, búsquese una pareja íntima, sea que se acueste o no con esa persona. No tiene que acostarse, no tiene ni siquiera que tener sexo, pero es una relación íntima, producto de afectos profundos, de amor, de coherencia de pensamientos, de propósito. La gente cree que cuando uno dice hay que tener pareja es que hay que meterse en una cama a fornicar, como decían antes. No, no, no. Eso no es necesariamente válido. Más hay parejas que fornican mucho y no tienen ninguna intimidad. Hay parejas que tienen sexo constantemente y tú les preguntas, ¿tú conoces a fulanita? Bueno, yo me acuesto con ella casi 3 veces por semana, pero tú la conoces, o sea, tú me puedes decir algo sobre ella, cómo es, qué piensa. No, nosotros nos reunimos es para eso nada más. Bueno, fíjense ese grado de intimidad, no hay intimidad. Lo que hay es sexo. Una cosa es sexo y otra cosa es intimidad. La gente confunde una cosa con la otra. Tener intimidad con alguien no es sentarse a reproducir cada escena de ¿cómo que se llama el libro este? Bueno, ese mismo que ustedes están pensando. Lo cierto es que hay una realidad y esa intimidad es importante. La nostalgia nos lleva a momentos preciosos que una vez revividos nos liberan las mismas hormonas, la misma oxitocina, la misma dopamina, la misma serotonina que cuando la vivimos la primera vez. Hay canciones que al yo escucharla recuerdo la canción,
recuerdo a la persona con la que yo estaba cuando la canción, recuerdo el sitio, recuerdo los olores del sitio y recuerdo lo bien que yo me sentía en ese momento. O sea, fíjense toda la experiencia junta a partir de 5 notas de una, de una canción. No necesito ni siquiera escucharla completa. 5 notas son suficientes, o a veces hasta menos, para que uno diga, ya sé cuál es ese. Ya sé cuál es ese. Y ese inmediatamente trae la nostalgia y la añoranza por los momentos ya vividos. Y no se trata de sentarse a llorar. Ay, yo recuerdo. No, nada de eso. Olvídese de eso. Deje esa lloradera para después. Como dice mi esposa, bájese de la cruz. Deje de estar sufriendo. Bájese de la cruz que se necesita la madera. Me gusta mucho esa expresión. Bájese de la cruz. Sí, deje de estar haciendo el sacrificado. Simplemente disfrute lo bonito del momento. Agradezca que lo vivió. Agradezca que lo puede recordar. Y vívalo de nuevo. Así que con eso le doy fin a la reflexión de hoy. La nostalgia, por qué ocurre, cómo ocurre, cuál es su vinculación con la memoria, por qué eventualmente podemos perder la memoria y perder esos momentos que en un momento dado nos hicieron tan felices o nos llamaron tanto la atención. Así es que espero que esto les sirva para reflexionar, que es al fin y al cabo el propósito de cada una de estas reflexiones de movimiento es ese. Hacerlos reflexionar sobre el tema que estoy tratando. Ese es el propósito de hacerlo de esta manera y de ponerlo en YouTube. Y en términos personales, es el propósito de ejercitarme todos los días, que ya veo que me está haciendo bien físicamente y emocionalmente. Y por otro lado, demostrarme a mí mismo que todavía, por ahora, como decían antes, o como dicen algunos todavía, por ahora puedo improvisar 1 hora de monólogo sin guía alguna, sin saber necesariamente lo que voy a decir o cómo lo voy a decir o qué cosa se me puede ocurrir mientras lo digo. Nada de eso está previsto. Todo lo que están viendo es un cerebro añorando épocas pasadas, creando, imaginando activamente, diariamente, como signo inequívoco de que estoy vivo. El día que no lo pueda hacer, creo que me voy a dar cuenta, y probablemente ustedes también se van a dar cuenta, y entonces sí será el momento en que tendré que reconocer que he perdido facultades. Pero mientras yo pueda salir todos los días, disfrutar de una tarde como esta, pedalear mi peso, que es bastante, y poder compartir con ustedes lo que me pasa por la mente, es para mí muy refrescante, muy saludable, muy estimulante. Así es que muchas gracias entonces a ustedes por la atención que me brindan y hasta mañana. Ya mañana tendremos otro episodio de Conversaciones en Movimiento. Si le gustó algo de lo que dije hoy o si piensa que este programa lo puso a pensar en forma positiva sobre su vida y sus circunstancias, suscríbase a este canal, recomiéndeselo a otros amigos y active las notificaciones para que se entere que todos los días, más o menos a esta misma hora de la tarde en Miami, en Florida, yo salgo mi triciclo, si hay buen tiempo, y hago un programa para ustedes y para mí. Y ya les expliqué las ventajas que tengo yo de poder hacerlo y la esperanza de que a ustedes también estos puntos de vista los pongan a reflexionar sobre cómo ven ustedes esto. Déjenme sus comentarios, si les parece bien, si les parece mal, las críticas. Hay gente que me critica que son muy largos. Le digo, bueno, chicos, si tú no tienes tiempo para escuchar eso, el problema no es el largo del programa, el problema es que tú vives en un estado de tensión donde cada minuto de tu vida es importantísimo.
Entonces, y ahorita hay mucha gente así, pues, viendo videitos de TikTok de 30 y 60 segundos. Bueno, sí, eso es una forma de vivir, de un video a otro. Por cierto, ninguno de esos videos los recuerdan después. Y no los recuerdan porque no los fijan, porque en ningún momento le dieron atención a lo que estaban escuchando o hablaron demasiado rápido. A veces me quejo de que la gente que hace esos videos habla rapidísimo. Tengo que devolverlos 3 veces para poder entender qué fue lo que dijeron. Entonces, este video mío no, este video mío es lento. Y lento porque mi mente no funciona tan rápido como para yo poder improvisar algo a la velocidad de la luz. Entonces, yo hablo como, grabo como hablo, pues, con mis pausas y con mis momentos de reflexión para poder decirles lo que creo que quiero decir. Así es que ese es el cuento, amigos. Me faltan 10 metros para llegar a mi casa. Voy lentamente porque me gusta ahora experimentar el lento paso del tiempo.